Sean todos bienvenidos a esta tutoría. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el inner join. Para empezar, descarguen el archivo, que es básicamente nuestra base de datos con la que vamos a estar trabajando. Lo abren y lo ejecutan. Básicamente vamos a estar trabajando con dos tablas, la tabla comunidades y la tabla clientes. La tabla clientes hace referencia a través de una llave foránea a la llave primaria de la tabla comunidades. Y básicamente solo le dan a ejecutar. Ya lleva también los registros que vamos a necesitar para las comunidades y para la tabla clientes. Pero ¿qué es un inner join? Básicamente vamos a tener una tabla 1, una tabla 2, o una tabla A y una tabla B. El inner join lo que hace es básicamente combinar las filas de la tabla 1 con las filas de la tabla 2, siempre y cuando en la fila de la tabla 1 haya una referencia a través de una llave foránea a la llave primaria de la fila de la tabla 2. Es decir, para ejemplificar mejor esto, vamos a hacer un select a nuestra tabla clientes, porque esa condición debe cumplirse para que funcione correctamente el inner join. Vean, en esta tabla, aquí está, aquí tenemos una relación. Este primer registro de la tabla clientes está relacionado con el registro o con una fila de la tabla comunidades. Aquí hacemos referencia a un ID, que es la llave primaria en la tabla comunidades. Entonces, en este caso, en estas dos tablas, en la tabla clientes y en la tabla comunidades, sí podemos realizar un inner join. Vean, aquí está. Cada fila de esta tabla clientes hace referencia, no importa el orden, a una de las filas de la tabla comunidades. Vean, aquí hace referencia a la fila 5, después a la tabla 1, a la fila 1, a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3, a la fila 2 de nuevo. Pero siempre para poder realizar un inner en las dos tablas que quieren combinar ustedes, debe haber una relación en esos registros. Entonces después solo procedemos a realizar la consulta. Primero les recomiendo hacer esto. Colocamos select from clientes y elegiremos clientes para hacer la combinación, porque en la tabla clientes es donde se hace referencia a la llave primaria de la tabla comunidades. Es decir, en esta tabla se me conecta la tabla comunidades, entonces voy a trabajar desde allí. Le coloco este asterisco porque me va a mostrar literalmente todas las columnas de las dos tablas. Luego le digo que quiero que se muestren todas las columnas de la tabla clientes y quiero que me haga un inner join con la tabla comunidades. Quiero que me combine las filas de la tabla clientes con las filas de la tabla comunidades, siempre y cuando la llave foránea que está en tabla clientes haga referencia a la llave primaria de la tabla comunidades. Y básicamente este es nuestro inner join. Vean, por eso le puse que mostrara todas las columnas, para que aquí se vea básicamente lo que hace un inner join. Combina las filas de la tabla 1, que en este caso es nuestra tabla clientes, con las filas de la tabla comunidades, en donde haya una relación a través de su llave foránea. Entonces vea, estos son los datos de mi tabla clientes. En una de esas columnas hacen referencia a la llave primaria de la tabla comunidades. Y vea, cabalito, me ha combinado justo
las filas con sus respectivas referencias en la tabla comunidad. Vea, en este caso, en el registro 3, en la fila 3, donde está el cliente Susana Lorena, ella en la columna ID FK comunidad, es decir, la llave foránea, hace una referencia a la llave primaria de la tabla comunidades. Y vean, cabalito aquí hace la referencia y justo a la par me combinó el ID 3 de la tabla comunidades. Y así es en todos, porque básicamente eso es lo que hace un inner join, combinar los registros o las filas de la tabla 1 o la tabla A o la primera tabla con los registros de la segunda tabla, siempre y cuando haya una referencia o una conexión entre la llave foránea de la primera tabla y la llave primaria de la segunda tabla. Y esto es básicamente lo que vemos aquí. Vaya, pero no queremos que se muestren estos datos. Esto se los recomiendo que lo hagan porque así tienen un vistazo general de todas las columnas. Luego después lo que hacemos es más fácil. Solo elegimos qué columnas queremos que se muestren. Porque cuando ya tenemos esto combinado, conectado, podemos elegir que se muestren cualquier columna de las dos tablas en esta consulta. Entonces vamos a elegir los nombres. Recuerden que esto está acá, esto hasta acá es de la tabla clientes. Entonces, en vez de este asterisco le vamos a especificar qué columnas queremos que se muestren. Como los nombres están en la tabla clientes, colocamos clientes, hacemos referencia a la tabla y con un punto especificamos qué columna queremos que se muestre. Colocaremos un nombres. Estos van a ser los primeros. Después colocamos una coma para agregar más columnas. Entonces procedemos con la tabla clientes y luego colocamos un punto y como ya tenemos los nombres vamos a mostrar los apellidos. Entonces, como dijimos que vamos a mostrar los nombres y los apellidos, y también vamos a mostrar la columna comunidades, el nombre de esa columna. Entonces vamos a poner otra coma y vamos a poner comunidades, ya no clientes porque esta columna está en la tabla comunidades. Y colocamos un punto y accedemos al nombre de esas comunidades. Es decir, vean acá, como ya me lo relacionó con el inner join, yo le digo, mira, si ya me tenés conectado todas esas filas con las filas de la segunda tabla, pero yo quiero que no me muestres el ID comunidad, ni el FK ID comunidad, ni el ID comunidad, ni teléfonos. Solo quiero que me muestres los nombres, los apellidos y las comunidades. Básicamente lo que va a hacer es eliminarnos esta columna y esta columna. Y es como si quitara todo esto y esto se lo trajera hacia acá. Solo va a mostrar las columnas que nosotros queramos que se muestren. Y luego simplemente ejecutamos. Y vean, ya nos apareció los nombres, los apellidos y las comunidades a las que pertenecen cada uno de nuestros clientes. Como ven aquí aparece nombre, porque en el campo de las comunidades la columna se llama nombres, pero si ustedes quieren cambiar el nombre, no en sí en la tabla, sino que cuando se muestre la consulta, como en este caso aquí sería lo más adecuado que dijera comunidad. Entonces pueden hacerlo de dos formas. Luego de hacer referencia a la columna, colocan dos comillas simples y dentro de las dos comillas simples colocan el nombre de la columna que quieren que tenga en su consulta. Comunidad. Seleccionan. Okay. Aquí está, comunidad. O pueden hacerlo también si es que el nombre que le quieren dar a esa columna tiene como espacios, tiene más de una palabra, entonces colocan corchetes. Comunidad. Por ejemplo, le voy a poner un D para que vean que puede tener más de una palabra, pero solo si son corchetes. En las comillas simples solo van a colocar una palabra. Entonces ejecutamos de nuevo y vean comunidades. Pero en este caso le dejaré solo comunidad. Es solo para
que vean que realmente pueden nombrar, al menos en la consulta, las tablas, las columnas de otra forma. Y ya está. Y esto es básicamente el inner join. Recuerden, si ustedes tienen una tabla A, una tabla B, cualquiera de esas dos tablas, ustedes pueden hacer un inner join. Siempre y cuando en la tabla 1 o en la tabla A, en una de sus columnas, haga referencia a través de la llave foránea al ID de la llave primaria de la segunda tabla con la que quieren combinar los datos. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Y recuerden siempre hacer esto. En vez de especificarle las columnas en un principio, solo lo coloquen en un asterisco. Así pueden ver que el inner join funcionó bien. ¿Ven? Lo que les he dicho. Siempre esto se tiene que tener en cuenta. En la tabla 1, que termina hasta acá, debe haber en una de sus columnas un campo que haga referencia al ID o a la fila o al registro de la segunda tabla, en este caso la tabla comunidades. Vean, aquí nos colocó cabalito. Aquí yo le dije que hacía referencia al ID 1 y aquí me colocó justo al lado, me combinó esas dos filas, me combinó aquí cabalito, miren, el registro 1 de la tabla comunidades. En este caso, en el registro 5, yo le dije que este cliente en este campo así hacía referencia al ID 5 de la tabla comunidades, ¿sí? Justo a la par me combinó ese mismo registro. Y eso es básicamente lo que hace un inner join. Ya después, como les digo, cuando tengan esto, si tengan ese vistazo general, solo seleccionen las columnas que quieren que se muestren. En este caso vamos a mostrar solo apellidos. Recuerden que los apellidos están en clientes, en la tabla clientes, colocan un punto y acceden a la columna. Y vamos a mostrar las comunidades. Entonces, los nombres de las comunidades a las que pertenece ese cliente. Entonces, como los nombres de las comunidades están en otra tabla, llamamos a esa tabla. Y esa tabla se llama comunidades. Con un punto accedemos al nombre. Y como no queremos que se muestre solo nombre, sino que queremos que diga comunidad, le colocamos comillas simples y renombramos esa columna. Solo la renombramos en la consulta, no en la base de datos. Y ahí está, ¿eh? Nos da un apellido y nos da la comunidad a la que pertenece. Vean aquí, Pineda Leiva es de Los Salas. Y para que vean que realmente es así, quitamos de nuevo esto, colocamos un asterisco, quitamos de nuevo y vamos al último registro. Dylan Steven Pineda Alas es de Los Alas. ¿Ve? En uno de sus campos hacía referencia al ID 2 de la tabla comunidades. Miren, el inner join justo unió esa fila con cabalito la fila con el ID 2, miren, con la fila que tenía el ID 2. Y básicamente eso es todo. Lo único que hacen después de hacer esto es simplemente seleccionar las filas. Recuerden, básicamente colocan aquí el select, aquí en este espacio especifican las columnas que quieren que se muestren, le colocan from y colocan la tabla que van a tomar como referencia para combinarla. En este caso teníamos la tabla clientes. ¿Por qué? Porque en la tabla clientes había una columna en la que se hacía referencia al ID de la segunda columna. Entonces, en esta columna se combinaban las dos columnas, la información de las dos columnas, de las dos tablas. Así que lo mejor era trabajar con ella. Después solo coloca un inner join, indicándole que van a hacer una combinación de las filas de la primera tabla con las filas de la segunda tabla. Y aquí le especifican con qué tabla. Bueno, vamos a hacer una unión de la tabla clientes con la tabla comunidades. Vaya, y luego le especifican en dónde. Esto es lo que está aquí, esto que está aquí es justo lo que ven aquí, en donde en la tabla clientes, hay un campo que se llama FKID comunidad y yo quiero que ese campo sea justo igual al campo de la tabla comunidad. Esto ya la tabla comunidades, que me haga referencia justo al campo de la tabla comunidades en el ID comunidad. Vean,
Y es lo que está aquí, ¿eh? Yo aquí le decía que este registro hacía referencia al registro 3 de la tabla de comunidades y aquí justo a la par me unió ese mismo registro con el ID 3. Y eso lo hice con todos. Y eso es básicamente lo que hace un inner jump. Combinar los registros de una tabla con los registros de otra tabla. Básicamente esto es todo. Espero que hayan comprendido y trabajaremos en otro tema más adelante.